Dejando huellas. Aplauso, Vladimir. ¿Cómo les va, amigas? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Buenos días, mi nombre es Alejandra Núñez. Cristina Rivas. Bueno, ¿cómo le va? Aquí también un caballero, ¿cómo estás? Ceylon. Muy bien, ¿de qué colegio estás primero? De la Unidad Educativa Rodríguez de Albornoz. ¿Y tú? Del colegio Montúfar. Me da orgullo formar parte de esas Olimpiadas del Saber. Me parece una meta más que afrontar en mi vida. ¿Y tú defender el campeonato? Sí, defender nuestro título de campeones y tratar de dar lo mejor de nosotros y hacer una competencia sana, no que nos destruyamos entre colegios y mejor hacer la fuerza. Ustedes ya vienen participando, ¿cuántos años ya en las Olimpiadas? 2 años. 2 años. ¿Están defendiendo qué? ¿El segundo lugar, tercero? El segundo lugar. Bueno, ¿qué tal otra vez trabajar aquí defendiendo este honor? Una bonita experiencia para nosotros. Estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado otra vez. 22, 36, 036. Una vez más con las 11ª Olimpiadas del Saber. Sí, realmente es muy satisfactorio para Sedas llegar a 11 años en el aire con las Olimpiadas Colegiales del Saber. Cada año sigo nervioso, sigo un poco tenso porque realmente mantenernos en el aire 11 años no es muy fácil, pero le seguimos haciendo. El beneficio final son los jóvenes para quienes está hecho y dedicado nuestro programa. Ahora a nivel nacional, son 11 años, ¿no se cansa, Jorgito, en hacer esta labor? Bueno, el cansancio existe y siempre existirá. Perdón, la parte importante es vencer, sobreponerse y salir adelante porque de una u otra manera seguimos siendo ejemplo para los chicos y queremos transmitirle ese empeño, ¿no es cierto? Ese ímpetu, esas ganas de luchar, de seguir adelante, de progresar y de estar mejores y ser mejores. Bueno, en este año que los chicos se preparen en el CEDAS, lo mejor que hay para entrar a la universidad. Bien, digamos que lo hacemos con mucho amor. En el CEDAS trabajamos ya 37 años a nivel nacional, 14 años en la ciudad de Ambato, 3 años en la ciudad de Ibarra. Y lo hacemos con amor, eso es lo importante porque obviamente a veces decir somos los mejores resulta un poco, no sé, muy eufemista, digamos, pero es importante decir y demostrar que lo hacemos con amor, que lo hacemos siempre y que somos una alternativa, que los jóvenes tienen la libertad de elegir. Quiero presentarles ahora los libros de razonamiento matemático y razonamiento verbal, que son una herramienta fabulosa para que los chicos se preparen y estén mejor. En ambos libros van a encontrar más de 1000 ejercicios para que los puedan resolver y prepararse. Están a la venta en Sedas, en la ciudad de Ambato, en la Ciudadela España, calle Chiris y Valencia, cerca de la Plaza de Toros, o pueden buscarnos en Facebook como Sedas Preuniversitario y nuestro perfil 2 de Sedas Capacitación Estudiantil. Creo que es el medio más rápido de comunicarse. Nuestros teléfonos están en pantalla, así es que no se preocupen. Gracias a Notas Dejando Huellas, gracias a Leito, que también... ¿Cuántos años, Leito? ¿6, 8? 5. También es Nieque, ¿no? Y jóvenes, ustedes no se pueden perder ver a todo ese personal chévere que tienen en Notas Dejando Huellas. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jorgito, muy amable. Todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Esto es lo que nos dice el libro de Eclesiastés 3:1. Esto es Notas Dejando Huellas. Enséñame a no perderme en el momento, entre mis miedos el vacío y lo que quiero. Yo sé quién eres más de lo que espero, eres importante en mí y solo quiero soñar. Notas Dejando Huellas TV y Radio.